Este año Xiaomi ha lanzado un montón de teléfonos y no estoy contando ni los Redmi ni los Poco, que me podéis decir lo que queráis, pero al final siguen siendo Xiaomi. Pero los Xiaomi, los genuinos, los Xiaomi, los Mi 11, tienen un montón de modelos. Y creo que más o menos todo el mundo sabe identificar un Mi 11 Lite, un Mi 11, un Mi 11 Ultra, sobre todo este último porque es súper reconocible, pero hay uno que me da la sensación de que es un poco desconocido, que es el Mi 11i, que ha tenido algunos nombres especiales en ciertos mercados y que aquí nos llega pues eso, como Xiaomi Mi 11i. Y la verdad es que creo que es un terminal que está un poco en tierra de nadie porque está entre el Poco F3 y el Mi 11, se coloca ahí en ese margen que es bastante delgadito, pero ofrece características que si no necesitáis pagar un poco más por el Mi 11 y el Poco F3 si os queda corto en algún aspecto, este es un móvil súper interesante. En cuanto lo sacamos de la caja ya vemos a dónde quiere aspirar Xiaomi. Es que tenemos un móvil súper bonito, está acabado en cristal y la verdad es que tiene un grosor de 7,8 gramos que le sientan genial al terminal. Tiene un tamaño de 163,7 milímetros de alto y un peso que no es pequeño, son 196 gramos, pero que se explica precisamente por los materiales elegidos. Hay algunos recortes respecto al Mi 11, por ejemplo tenemos sensor de huella en el lateral que funciona muy bien y que está acompañado por un sensor 2D que también funciona bastante rápido y de forma muy precisa. Pero bueno, en términos generales y más allá de obviando el módulo de cámara que tiene 2 niveles, que eso sí que me ha parecido algo exagerado, creo que es un teléfono bonito, es un teléfono atractivo, que llama la atención y que vale, se le quedan muchísimo las huellas pegadas, pero al final es un teléfono cómodo en mano, no se me resbala, tiene esos laterales curvados en la trasera que hacen que se agarre muy bien y es un teléfono que tienes entre manos y te da la sensación de ser muy premium. Además tiene un sistema de 2 altavoces, tanto en la parte superior frontal como en la parte inferior, que no destaca por encima de otros rivales de precio, pero la verdad es que se escucha muy bien y os dejamos un ejemplo. En términos de diseño, el terminal está a la altura y no hay muchos recortes respecto, por ejemplo, al Mi 11. Sin embargo, donde sí que vemos algunos pequeños recortes, pero que a muchos usuarios no les importará, es en la pantalla y sobre todo en su resolución. Se trata de un panel Super AMOLED de 6,67 pulgadas que tiene un muy buen tamaño y formato 20:9 con resolución de 2400 x 1080 píxeles. Tenemos así 395 píxeles por pulgada y es una pantalla que se ve realmente bien, además de HDR10 Plus, y tenemos 1300 nits. Es un brillo máximo muy alto que va a permitir que lo veáis perfectamente en cualquier situación y el sensor funciona bien, el sensor de brillo automático, aunque es verdad que entrando y saliendo a alguna tienda pues sí que he tenido que regularlo manualmente porque se quedaba algo pillado en un brillo que era algo más alto o más bajo de lo que la situación requería, pero bueno, el sensor sí es rápido, no muy preciso, pero por lo menos es rápido. Y luego hay dos cosas que me gustan mucho, una es el refresco de 120 Hz, que la verdad es que me parece una gozada, sobre todo con el procesador que tenemos aquí, que es el Snapdragon 888, aquí no hay ningún tipo de recorte, y luego que tenemos un panel plano. Entonces, los que no os gustan los paneles curvados como el del Mi 11, aquí ya tenéis esa opción de misma potencia y un panel que es muy similar, aunque con menos resolución, pero con esos laterales totalmente planos que para mí son bastante más cómodos a la hora de hacer cualquier cosa en el teléfono. Y en el interior tenemos lo gordo, aquí no hay ningún tipo de recorte y por desgracia ningún tipo de optimización ni de mejora en este aspecto por parte de MIUI, pero tenemos Snapdragon 888, esto significa que puede con cualquier juego, con cualquier aplicación, sea pesada, menos pesada del día a día, multitarea. Tenemos 8 GB de RAM y tenemos una memoria UFS 3.1 que es muy rápida. Vamos a poder instalar aplicaciones muy rápido, abrir muchas aplicaciones de forma prácticamente instantánea sin tener que esperar demasiado. La multitarea es súper veloz, pero tenemos esos fallitos de MIUI que a mí en este caso no me ha dado problemas a nivel de reinicios, de cuelgues, pero sí que notas que en algunos menús la experiencia no es tan fluida como debería, sobre todo con esos 120 Hz activados y por la potencia que tiene el SoC, pero al final esto es consecuencia de pues lo de siempre, lanzan muchos teléfonos con hardware distinto y con un MIUI que es el mismo para todos y da la sensación de que no optimizan. No he tenido problemas serios, eso es verdad, no he tenido la experiencia tan mala que tuve con el Poco F3, pero se nota que pese al hardware que lleva, no es la experiencia que debería tener un teléfono como este. Y algo que sí que creo que es un punto muy negativo es que seguimos sin sensor de proximidad. Aquí es un poco lotería porque el Poco M3 Pro 5G sí que tiene sensor de proximidad y los teléfonos más caros no. Se guían por ultrasonidos, por el acelerómetro y a veces funciona, a veces no, y como lo muevas pues no vas a poder hablar por teléfono
por ejemplo, sin colgar, sin activar el altavoz, sin llamar a otra persona. Es una experiencia que es un poco lotería y que estoy deseando que den marcha atrás, que reculen y que metan un sensor de proximidad como tal. Pero bueno, vamos a la autonomía. Aquí tenemos una batería de 4520 mAh y carga rápida de 33 vatios. También tenemos un pequeño recorte respecto al Mi 11, pero la verdad es que es una carga rápida de 33 vatios que a mí me vale perfectamente. Y en la autonomía, con el brillo al máximo y 120 Hz, tenemos en el test sintético unas 8 horas 38 minutos de pantalla. No es el más generoso en este sentido, pero hay que tener en cuenta que el brillo máximo es muy alto. Entonces, realmente la experiencia es acorde al brillo que tenemos y a los miliamperios de la batería. En el día a día tengo entre 6 horas, 6 horas y media, 7 de batería, depende mucho del día, depende mucho de si juego, de si hago muchas fotos, pero bueno, entre 6 y 7 horas de pantalla con brillo automático. Y sobre la carga tenemos ese cargador de 33 vatios que nos da el 100% en 51 minutos, y en unos 20 minutos, 22 minutos tenemos el 50%. Creo que, como digo, no necesito más que estos 33 vatios porque tengo sinceramente esos 20 minutos al día para meter una enchufada en cualquier momento y recuperar un buen porcentaje de la batería. Así que en este sentido, muy bien Xiaomi, sigue incluyendo el cargador en la caja y sigue haciendo las cosas muy bien con prácticamente cualquiera de sus líneas. Y antes de terminar, vámonos a las cámaras, que es la misma configuración en cuanto al número de sensores y prácticamente en megapíxeles que el Mi 11, pero aunque el sensor principal es de 108 megapíxeles, no es el mismo sensor, es un poquito más pequeño que el de 108 megapíxeles del Mi 11. Aún así, creo sinceramente que con buena luz en interiores y de noche, este sensor principal se porta muy bien. Si os gusta el procesado de fotos de Xiaomi, que ya sabemos que es un poco particular, que hay algunos colores que les da por desaturarlos un pelín y que el contraste también baja un poquito, pero la verdad es que me parecen unas muy buenas fotografías, pues id a por él sin miedo. Es un apartado fotográfico mucho más competente que el del Poco F3, por ejemplo, que me parece el que hay que comparar realmente con este Mi 11i por características, por diseño y por esos aspectos. Y como digo, me parece una cámara principal muy competente. El gran angular es de 8 megapíxeles, aquí las cosas cambian un poquito porque es el gran angular que hemos visto en prácticamente todos los teléfonos de Xiaomi que montan este angular de 8 megapíxeles y bueno, se deja usar, pero no tiene nada que ver con el sensor principal, ni a nivel de color, ni a nivel de textura. Corrige bien la aberración cromática, no tiene distorsión de lente, pero bueno, creo que es un sensor que solo vais a aprovechar los que seáis más artísticos y queréis poneros un poco creativos con él. Y por otro lado tenemos el macro, el telemacro de 5 megapíxeles, que este a mí me encanta, es f2.4 y la verdad es que con buena luz y con buen pulso, porque no tenemos estabilización óptica en ninguno de los objetivos, vais a capturar escenas bastante chulas. Es un elemento que creo que este año, gracias a este telemacro de Xiaomi, incluso al super macro este que ha metido Oppo en el Find X3 Pro, hay usuarios que van a animarse a ver el mundo de otra manera y a hacer fotografías macro, que es un mundo que a mí me apasiona, me parece súper divertido y que es muy chulo de ver. Y esta cámara permite una magnificación 2x, que es bastante interesante, y vais a disfrutar de este telemacro. En el apartado de vídeo tenemos 4K 60 como máximo, tenemos una muy buena reproducción de color, tenemos una estabilización digital que se porta bastante bien para no tener esa estabilización óptica y la verdad es que es un apartado de cámaras en general que me ha gustado bastante, es muy competente y creo que la inmensa mayoría de usuarios vais a acabar contentos con las cámaras del Mi 11i. Y bueno, llegamos al final del análisis y es un móvil complicado porque tiene cosas muy buenas, excepto la optimización del sistema, que ya un poquito pues ya hemos hablado de ella, pero que está, como digo, en tierra de nadie. Por un poco más tenemos el Mi 11 y justo por debajo tenemos el Poco F3. Hablo siempre en términos de familia Xiaomi, porque por ejemplo está el Realme GT, que me parece espectacular y de hecho me parece mejor que este Mi 11i, pero si lo que os gusta es Xiaomi, si estáis cómodos con la marca, si estáis cómodos con MIUI, tenéis ahí tres móviles que son muy parecidos en algunas cosas, pero que hay detallitos que los diferencian. El más tope de gama de los tres, evidentemente, es el Mi 11 por la resolución, por el panel utilizado, por la cámara principal de 108 megapíxeles, que es un poquito mejor que la de este Mi 11i, y luego por otros detallitos, como por ejemplo las pantallas curvadas, si sois de pantallas curvadas, el lector en pantalla, una carga que me parece espectacular, sensor principal estabilizado y además carga inalámbrica que no tiene este Mi 11i. Y por debajo del Mi 11i está el Poco F3, que es muy similar, pero con un apartado de cámaras evidentemente peor que este Mi 11i. Entonces, si estabais buscando un Poco F3 porque os gusta mucho, os gusta el diseño, como digo, os gusta MIUI y queréis dar un saltito en cámaras, creo que este es el móvil que debéis comprar porque las cámaras son mejores y luego tenéis el Snapdragon 888,
que vale que el 870 es muy bueno, el del Poco F3, pero el 888 son palabras mayores, así que bueno, es donde está esa justificación para pasar del Poco F3 al Mi 11i, pagando evidentemente un poco más. Así que bueno, es un móvil complicado, es un móvil que no es para todo el mundo, no porque tenga alguna característica muy loca, sino porque es un pelín desconocido y porque también está ahí, como digo, en tierra de nadie prácticamente. Pero bueno, si os ha gustado el análisis, dad un like, suscribíos para tener más vídeos y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!